origen de los datos en su fuente. No es lo mismo, digamos, reutilizar datos que se han obtenido a través de una encuesta voluntaria que datos que se han obtenido a través de Hacienda. Eso afecta directamente al secreto estadístico, porque claro, el secreto estadístico es un límite que depende de cómo se trate, pero evidentemente también se puede anonimizar y se pueden plantear los datos en el sentido de masa de datos tratable. Pero es evidente que los problemas que ha señalado la doctrina en la reutilización están bien delineados en el sentido de la vinculación con la legislación de registros administrativos y la vinculatoriedad, la vinculación de su obligación, y por otro lado con la aportación de datos en el sentido de la aportación voluntaria. O apunto nada más este tema porque a mí me parece clave. Es decir, una cosa es que yo obtenga datos del ciudadano en virtud de un procedimiento voluntario, y otra cosa es que los obtenga para una finalidad específica que podría ser utilizada sobre una masa de datos que no son voluntarios, sino que son de tipo corporativo. ¿Es la ley, en sentido, voy a plantearlo ahora, a la vista de lo que he dicho, necesaria? ¿Es la ley subsidiaria de la transparencia? Yo creo que la ley no es subsidiaria de la ley de transparencia. La ley es una derivación inmediata del derecho de acceso de los ciudadanos a los datos públicos a través de un concepto reutilizatorio. El concepto original es acceso, no reutilización. Si yo quiero tener acceso, es la famosa escena del fiscal en la película JFK, cuando les dice, pidan sus documentos, le dice al jurado, pidan sus documentos, son suyos, los han pagado ustedes, ¿no? Esa es la clave. La clave es que estamos en un periodo anterior a la reutilización, que es el acceso. Eso en Estados Unidos ha quedado relativamente bien resuelto a través de la ley de la Freedom of Information Act, con procedimientos cuasi automáticos y aquí veremos qué es lo que da. Pero en todo caso, yo creo que la necesidad de la reutilización parte de un principio básico, que es un derecho de acceso a datos obtenidos mediante el empleo de fondos públicos financiados con impuestos. Para mí eso es clarísimo. Entonces, partiendo de la base de que esa necesidad subsiste, el fundamento, el principio de la ley es sólido en el sentido de decir, bien, yo ya valoraré para qué finalidad se usa, pero el principio de acceso es sólido y válido. Sobre ese principio de acceso se superpone un derecho a la reutilización, que es conceptualmente es algo diferente. Es decir, aquí lo que hay es un elemento en que se funcionaliza la información, se anonimiza y se convierte en paquetes a disposición del que considere la administración que tiene legitimidad, lo cual es el problema circular que antes hemos visto, que es que si eso se convierte en una decisión discrecional, la ley se va a pique. No quiero dejar de hacer mención de un problema muy importante. Es decir, en estos momentos el sistema jurídico está estresado por la confrontación entre lo privado y lo público. Quiero hacer mención a otro asunto, voy a dar un giro, es la utilización de esos datos. ¿Qué está pasando en la manifestación más clara de conflicto en Estados Unidos? Bueno, está pasando que la administración pública ha aprobado una ley que permite obligar a las empresas operadoras de telefonía a que faciliten todos los datos. Es decir, este es un caso en que digamos que le hemos dado la vuelta a la situación. No es ya que yo tenga derecho al acceso a los datos, es que mis datos son obtenidos a través de la firma de programas de amplio espectro en que son para ser tratados anónimamente. Bien, pero usted me ha obligado a entregar todos los datos de todas las conversaciones. Solamente dejo apuntado que esto es con respecto al problema. Tenemos que ser muy conscientes de que el ciudadano no se puede convertir en una fuente, obtenida a cualquier precio, sino que en el caso norteamericano que he mencionado, una de las sentencias que se han dictado últimamente, se habla de que la disposición 215 de la Patriot autoriza la creación de un reservorio histórico de información que la masiva agregación de los metadatos permite. Ojo, cuidado, este es un tema en que aquí
el derecho de acceso, el derecho de reutilización y el derecho aquí sí están incidiendo en un derecho ciudadano. Lo dejo apuntado porque esto no ha llegado todavía al Tribunal Supremo, pero la última sentencia ha declarado el programa del envío de datos nulo, por contrario no por una cuestión constitucional, sino por una cuestión de lenguaje del Estatuto. Vuelvo a lo que es el proceso normal al que me estoy refiriendo, que es toma de datos, reutilización. Digamos que el anterior era modo de la toma de datos y el siguiente es, pero claro, tampoco están totalmente desvinculados, porque ¿quién te dice que los metadatos suministrados a través de los programas al amparo de 215 no sean reutilizados? Esto es un auténtico peligro, porque claro, la finalidad comercial aquí es infinita. Esto es una relevancia de información, de trascendencia de información, en que esa digamos, relevancia de la información comercial puede obligar a tener en cuenta este aspecto, porque de otro modo se está en cierto modo privatizando la capacidad del Estado de mantener datos bajo reserva. Dirán, dale, se anonimiza, se hace los datos, pero claro, el problema de esto es que aplicándolo, por ejemplo, a los datos del CIS, tiene una atracción evidente para todo el mundo de la opinión pública y del sondeo de opinión. Problemas adicionales que plantea la ley: la propiedad intelectual y la protección de datos. Es decir, estamos yendo a la misma conclusión por otra vía. La propiedad intelectual, en cuanto que evidentemente, por ejemplo, en el caso de una biblioteca, un museo, un archivo, esa propiedad intelectual puede ser lo suficientemente resistente desde el punto de vista legal como para que no se pueda hacer nada. La protección de datos está en tronca con lo que acabo de decir en esa digresión, es decir, entrar en conflicto si la técnica de reutilización es muy ambiciosa o muy agresiva, entra en conflicto con la protección. En protección tampoco es que estemos muy allá, porque hay muchísimos problemas derivados de la protección de datos, fundamentalmente con bases económicas, bases financieras y bases de los juzgados. Esto es un tema que también lo dejo apuntado, pero que en estos momentos hay una serie de agencias que han, en cierto modo, sintetizado toda la información económica del ciudadano. Esto en Estados Unidos está regulado, pero aquí no. Aquí hay un informe comercial, un informe bancario obtenido mediante datos obtenidos, sea de fuentes abiertas o mediante la reutilización eventual de fuentes que en principio no están abiertas, que plantea un problema muy grave. Es decir, es la famosa cuestión del propio informe comercial al cual se tiene que tener acceso, típico tema de la protección. Si yo tengo la capacidad de tener acceso a mi propio expediente, en cierto modo lo que ocurre es que en los datos de ese expediente se han obtenido mediante, una vez más, la utilización de un acto combinatorio, en este caso la comunicación del Banco de España de los saldos de mis préstamos y créditos. Esto quiere decir que, partiendo de la base de que la finalidad es absolutamente determinante del contenido, que los principios siempre rigen sobre lo material, hay que dar prioridad al principio de acceso a los datos por parte del ciudadano. Y de ahí puede derivar un subprincipio, que es el derecho a reutilización de los datos en las condiciones de automatismo y de selección que la ley distingue. No cualquier jurista leyendo esta disposición sabe que está cruzada por evidentes contradicciones. Es decir, una cosa es que a mí me faculte la ley en un lenguaje plano a pedir un DNI en que no hay nada que discutir, y otra cosa es que yo tenga que pasar por el examen y el escrutinio del artículo 3. Esto es una cosa que está pasando en protección, que está pasando en transparencia y que es una queja generalizada. Es decir, a más derechos conflictuales, menos automatismo. Estos son los problemas que yo veo. En cuanto a la aplicación de la norma archivos, museos, me parece que es un elemento esencial, porque ahí estamos conectando con un problema completamente distinto, que es la teorización del bien cultural, por ejemplo, en Italia. Aquí este es un asunto de la máxima relevancia. El archivo, al que antes me he referido en términos filosóficos, haciendo un homenaje a Derrida, es un elemento esencial
para la formación, incluso para la evaluación de las formas históricas del pensamiento. Esto ha sido súper revaluado. Es decir, en Francia la importancia del archivo, del museo, de la biblioteca es enorme, desde la doctrina que sostiene que las formas históricas del pensamiento van dejando su rastro en el archivo o en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mí me parece que partiendo de la base del principio favorable a la reutilización, la expansión a los bienes culturales del principio de reutilización es especialmente relevante, porque añade una legitimación al proceso de reutilización, que la necesita. Entonces, si yo desplazo el punto de interés, lo desplazo a los bienes culturales, entendidos en su sentido más amplio, a los distintos tipos de patrimonio y a los contenedores de toda esta sabiduría humana, estoy legitimando de una forma muy fuerte a la propia reutilización. Podrá ser con motivo comercial o no, pero en este caso me parece que está un principio de prioridad. Es decir, yo creo que la directiva, al incorporar a la ley los bienes culturales, está dando una señal en el sentido de primar el derecho de acceso y al conocimiento sobre una eventual reutilización, aunque no la excluya, la somete a limitaciones, ¿no? Y por eso está el artículo 3 de la letra E, cuando se refiere a los derechos de propiedad intelectual de la administración pública, y sobre todo a los derechos, a los museos, bibliotecas y archivos que sean titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, se trata ya no solamente del contenedor, continente y contenido, sino de titularidad por la propia, digamos, agregación de bienes culturales de este tema. Estos son los problemas que yo veo en una visión muy, digamos, muy rápida de un tema que tiene, como podrán comprobar, y yo lo he podido comprobar, unas implicaciones tremendas. Estamos en el mundo de la era de la información. El mundo de la información produce una expansión del conocimiento absolutamente decisivo, pero surgen peligros del acceso de los datos que el ciudadano contempla como resignado. Hablo de padrón, hablo de interpares de Hacienda, hablo de secreto estadístico, hablo de domicilios y teléfonos, hablo de informes comerciales. Entonces, yo creo que hay que hacer una apuesta por este tema, y que esa apuesta hay que interpretarla en el sentido de reforzamiento de su justificación a través de los bienes culturales. La teoría del bien cultural, que circula corrientemente en la práctica, lo que está dándole es un estatuto constitucional a una serie de bienes. Y con esto está, en cierto modo, justificando, al margen de la comercialidad o no del proyecto, toda la ley. Bueno, pues esto es todo lo que les quería comentar, y yo espero que les haya servido. Muchas gracias. Por favor, queríamos aprovechar para, que Manuel está con nosotros, para hacer alguna pregunta de los asistentes. Sí, a mí me gustaría hablar sobre el tema de la ley que han planteado sobre Norteamérica, que, según he entendido, aunque puede que lo haya entendido mal, permite ya el acceso a las bases de datos. Sí, la legislación norteamericana está muy avanzada, pero con las dos caras que he visto, es decir, con las dos caras que les he expuesto. Hay un principio de acceso. Pues le pongo un ejemplo. En Estados Unidos todas las sentencias son accesibles por cualquiera y no se anonimizan. Como es el caso aquí en España. Exactamente. En Estados Unidos hay un sistema que se llama PACR, que es acceso público a todas las resoluciones judiciales federales. Claro, esto en España, imagínense, en España el lío padre se monta con las bases de datos que han utilizado las sentencias. Pero claro, partiendo siempre de la base de que los nombres se cambian. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se accede desde a Madrid, a través del pago de una tasa no excesivamente cara, a todas las investigaciones judiciales. Esto puede ser una finalidad de España, porque el acceso a la base de datos del Sistema Federal de Justicia americano es un tema muy importante. ¿Y qué se permite? Se permite. Se permite. O sea, tú tienes acceso desde pagando una tasa, tienes un buscador, y ese buscador te lleva directamente por sujeto, por objeto, por proceso, por materia, por todo. Ese es un punto que aquí no hemos llegado.
y son bases de datos de acceso público como las del Tribunal Supremo. Estamos hablando de un tema muy importante relacionado con estos, porque la información judicial ha sido un clásico tema de reutilización, donde existía al principio un monopolio. Hace unos 15 años había una editora que tenía el monopolio absoluto de la base de datos suministrada por el propio Estado. Entonces ahí hay un problema, porque han entrado bases, accesos gratuitos junto a bases muy importantes y muy potentes por la búsqueda de información. Pero en Estados Unidos está resuelto para mí sorprendentemente, por la absoluta publicidad. Sí. Sí. Gracias, buenos días. Soy María Jesús Torrens y aunque voy a participar luego en una mesa redonda, pues quiero aprovechar su presencia, por si luego no puede estar, para hacer una consulta muy concreta. A mí me ha sorprendido mucho, aparte de los problemas que ya ha señalado usted, en el artículo 10, el procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización. Por ejemplo, se habla de los plazos que no deben superar los 20 días, se pueden añadir otros 20 días según la complejidad de la solicitud. En el punto 5 se dice: si la resolución denegara total o parcialmente la reutilización solicitada, se notificará al solicitante comunicando los motivos, y estos motivos tienen que estar, por supuesto, fundados en esta propia ley, en alguna de las disposiciones de esta ley. En cambio, luego en el punto 8 se lee: si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud. De esta forma, yo creo que con ese punto 8 el espíritu de la ley desaparece. Es decir, si la administración puede guardar silencio administrativo, y eso significa no la aceptación de la solicitud, sino la denegación, me parece que contradice por completo el objeto principal de la ley, que es, como pone, la obligación de facilitar, la obligación inequívoca, algo así, es que ahora en el preámbulo lo dice, de facilitar la reutilización de estos bienes que estamos hablando, y simplemente parece ser que si la administración, el organismo competente, no contesta, en este caso investigador, tiene que considerar que no tiene manera de defenderse. Y muchas gracias. Pues sí, este es un problema que en general se tiene en toda la regulación administrativa con el tema del silencio. En la antigua ley 30 y la actual ley de procedimiento administrativo, aunque no entre en vigor hasta dentro de un año, prevén que en todos los casos que se estimen, salvo excepciones, el silencio será de carácter positivo. Esto ha sido después desvinculado por un montón de excepciones, pero efectivamente no tiene ningún sentido que si estamos impulsando un principio favorable al acceso y a la reutilización, puesto que son dos cosas, no tiene ningún sentido que el silencio sea desestimatorio. De todos modos, a mí lo que me parece que este caso es clave es que exista un órgano judicial de respuesta inmediata. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Me niegan el acceso y automáticamente me voy a un juez federal y le pido el acceso. Normalmente la administración americana no llega nunca a ese nivel, lo concede. Lo que pasa es que muchos expedientes, como hemos podido ver en internet, pues lo que hace es que tacha nombres. Por ejemplo, los informes del FBI, pero es que los informes del FBI se hacen públicos todos, tachando los nombres. Y entonces la desclasificación está automatizada. A mí, una de las cosas que he dicho es que a mí lo que me preocupa es que no haya una automaticidad de la respuesta positiva porque claro, si resulta que en el caso del silencio la respuesta es desestimatoria, me obliga a recurrir contra la desestimación en un proceso completamente circular, porque al final el tribunal, si es que funciona normalmente con mínima diligencia, lo que va a acabar diciendo la administración es revoco la desestimación presunta y entréguemelo. Eso, dado como está el contexto administrativo en España, pues de 4 años. Entonces, claro, este es un problema de la ley evidente. Es decir, es que yo, si este procedimiento no lo tengo inmediato quiere decir que el 95% de las peticiones se contesten ya. Y además que se contesten positivamente, si no para la ley ¿para qué? Y lo que no podemos es hacer falsas transparencias, falsos... No, es que eso es el problema eterno. Entonces, a mí la lista de casos excluidos, pues me recuerda a la lista de casos excluidos de la ley de transparencia. Y eso solamente puede ser sobrepasado
por un principio favorable y una reacción inmediata y fácil, tal como yo lo veo, pero efectivamente yo lo veo una contradicción. Sí. Bueno, la verdad es que la intervención de Manuel Fernández Cortechar me ha suscitado muchísimas ganas de participar en varios aspectos, pero me voy a limitar a uno solo, y es el siguiente. ¿No cree que realmente esto es un problema de estructura legislativa? Esto es, no teníamos, en un determinado momento dijo que la ley de reutilización no es subsidiaria de la ley de transparencia, pero la pregunta es, ¿no debería ser subsidiaria? Me explico. ¿No arreglaríamos mucho el ordenamiento jurídico español si consideráramos que la ley de transparencia, más que de transparencia, es una ley orgánica de acceso a la información pública, o debería haber sido, que se reconoce como un derecho fundamental anclado en el derecho a buscar información del artículo 20 de nuestra Constitución? Por ahí van los tiros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y en ese sentido, una vez que establecemos un derecho fundamental, bueno, pues la parte administrativa viene detrás. Pero es que aquí hemos colocado la parte administrativa y esa tramitación administrativa se está comiendo realmente la transparencia y la reutilización. Y esa es la pregunta, no sé si envenenada, que le hago al ponente. Pues yo es que estoy de acuerdo. O sea, yo lo que creo es que cuando fijas un principio, lo que no puedes es condicionarlo a 7 folios de condiciones. A mí me parece que o hay un principio general de transparencia, que efectivamente yo creo que es más que una ley de transparencia, es una ley orgánica de derecho de acceso a la información pública, incluso en algunos casos a la privada, como está ocurriendo con los famosos informes comerciales. Pero yo creo que efectivamente, en cuanto al punto de que deba ser una ley general, sin ninguna duda, y en cuanto al punto de que al final se arbitran una serie de esquemas administrativos que acaban en una desestimación presunta, pues estamos en cierto modo haciendo un poco mareando la perdiz. Porque yo al final, ¿qué quiero? Yo quiero que un caso concreto mío, yo tengo interés en lo que sea, pues si mi comarca llueve más o menos y quiero acceder a un dato, o cuál es la estructura aunque sea un dato anonimizado, cuál es la estructura de voto de una comarca. Todo esto o se contesta